Bienvenida a este nuevo episodio de Archivo Mortal, un podcast de True Crime donde abrimos expedientes reales que muchos preferirían dejar cerrados. Aquí vas a escuchar historias reales que parecen de película, pero desgraciadamente ocurrieron de verdad. Algunas son conocidas, otras no tanto, pero el punto en común es que todas nos impactan, nos dejan con preguntas y también con la necesidad de no olvidar. Hoy os traigo un caso que conmocionó a toda España, una desaparición que al principio parecía un caso aislado, pero que terminó revelando algo mucho más oscuro, la existencia de un asesino en serie. Este es el caso de Marta Calvo. Antes de comenzar me gustaría agradecer vuestro tiempo y si es posible, suscribiros, dar un like y compartir si os gusta este contenido. Y dicho esto, abrimos el archivo. Marta Calvo era una joven de 25 años en el momento de los hechos. Sus padres eran Marisol y Sergio. Marta se había independizado, vivía sola en Valencia y se dedicaba a la hostelería, aunque hacía poco había empezado a tramitar gestiones para abrir un pequeño negocio con la ayuda de su madre, dedicado al mundo de la estética, ya que era un mundo que la apasionaba. Madre e hija tenían un vínculo muy estrecho, hablaban a diario y se contaban absolutamente todo. Esto sería muy determinante en el caso. Más adelante veremos por qué. Marta y Marisol habían quedado el 7 de noviembre de 2019 para firmar el contrato de arrendamiento del local para abrir el negocio de estética. Pero la madrugada del 6 al 7 de noviembre, Marta, sobre las 2 de la mañana, le mandó un WhatsApp a su madre disculpándose porque no podía asistir con ella a la mañana siguiente, porque había conocido a un chico a través de una aplicación de citas. Habían quedado y la cita estaba yendo muy bien, así que probablemente se alargaría a lo largo de la noche. Como venía siendo costumbre, Marta mandó a su madre la ubicación de la casa del chico. Era habitual que cada vez que la joven quedaba con un chico al que no conocía, mandase la ubicación a través de WhatsApp a su madre. La ubicación que mandó era en un domicilio de Manuel, un pueblo de Valencia de unos 2000 habitantes. A la mañana siguiente, Marisol se despertó muy temprano, sobre las 6 de la mañana, y decidió esperar un rato antes de llamar a su hija. Su intención era echarle una pequeña bronca porque no le parecía bien posponer la firma del contrato porque la noche anterior hubiera salido. Así que decidió dejárselo escrito en un WhatsApp, pero comprobó que los mensajes no le llegaban. Aún así, decidió esperar un rato para llamarla, porque como comentábamos, era muy temprano todavía. A mediodía, Marisol llama por primera vez al teléfono de Marta, pero este aparece como apagado o fuera de cobertura. Le sigue mandando mensajes, pero comprueba que efectivamente todavía no le llegan. En este punto, Marisol no estaba preocupada, ya que pensó que Marta se había quedado sin batería y seguiría dormida. La angustia de Marisol aparece ya por la noche de ese mismo 7 de noviembre, cuando ve que su hija no la escribe o la llama, sigue sin recibir los WhatsApp ni le entran las llamadas. El teléfono sigue apagado o fuera de cobertura. A la mañana siguiente, el móvil de Marta seguía apagado, así que Marisol estaba inquieta, porque tampoco le había devuelto la llamada, ni se había puesto en contacto con nadie. Marisol decide viajar hasta Valencia, ya que ellos no vivían en la localidad, y presentarse en la casa de su hija. Cuando llega, entra al piso y no ve que haya rastro de Marta. Marisol esa misma tarde trabajaba, así que regresó rápidamente, pero a mitad de su turno se empezó a poner nerviosa y le dio un ataque de ansiedad. Se marcha del trabajo y decide desplazarse ella sola a la ubicación que le había mandado Marta. La casa, ubicada en la calle San Juan Bautista, era un bajo, y al acercarse a la puerta vio que había luz en el interior. Así que Marisol llamó en repetidas ocasiones al timbre, pero nadie abrió la puerta.
Vio a unos vecinos cerca que se encontraban en un coche y les preguntó quién residía en esa vivienda. Le indicaron que vivía un hombre, pero que no le conocían mucho ya que no se relacionaba con el resto de vecinos. Al final de la calle vio a un señor mayor y le preguntó si había visto a su hija por la zona, que había ido con el hombre que residía en aquella casa, pero que no la había vuelto a ver. El hombre indicó que esa casa era de unos vecinos de toda la vida del pueblo, pero que hacía tiempo se habían mudado y residía su hijo. Como el señor conocía a la familia, le indicó que podía acompañarla de nuevo a ver si conseguían hablar con el inquilino. En esta ocasión, al llamar al timbre, abrió un hombre. En ese momento, el vecino indicó que éste no era el hijo del matrimonio que vivía previamente en esa casa. Marisol preguntó por su hija, e Ignacio Palma, el inquilino, afirmó no conocer a Marta, ni haber quedado con ninguna chica que se llamase así. Ignacio le ofreció entrar a la casa por si quería echar un vistazo, pero Marisol se negó y le indicó que si su hija seguía sin aparecer, daría aviso a la policía y le indicaría que esa fue la última ubicación que había dado la joven. De vuelta, en su casa, Marisol habló con su marido y decidieron que tenían que ir a comisaría a denunciarlo. Como era tarde, tomaron la decisión de acudir a la mañana siguiente, que era sábado. Así, el sábado por la mañana Marisol y Sergio fueron a la comisaría a denunciar la desaparición de su hija. Ellos indicaron que Marta llevaba 2 días con el móvil apagado y eso no era normal en ella. Al igual que no era normal que Marta no se pusiera en contacto con ellos ni con sus amigos. Al principio el policía que les atendió no les hizo mucho caso. Decía que Marta tenía 25 años, tenía su propia casa, era sábado y no tenía por qué hablar con su madre a diario, que no se preocupasen. Les indicó que esperasen al lunes para interponer una denuncia porque probablemente la joven se había marchado de fin de semana. Los padres se negaron porque conocían a su hija y sabían que esto era totalmente impropio de ella. El policía redactó la denuncia, pero muy brevemente, con desgana, según indicaría Marisol más tarde. Al día siguiente, Marisol y un amigo de Marta acudieron a la casa de Ignacio Palma, pero por más que llamaban al timbre, no les abrían la puerta. Hablaron con la vecina de al lado, que conocía a los caseros de esta casa, y le contaron la situación. Así que los caseros acudieron enseguida. Ellos, intentando tranquilizar a Marisol y al amigo de Marta, dijeron que Ignacio era un chico muy correcto y que seguro que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y que pronto la muchacha aparecería. Marisol seguía muy intranquila y decidió llamar a la Guardia Civil de Manuel, el pueblo donde se encontraba la vivienda en la que vivía Ignacio. Estos indicaron que acababan de recibir un aviso por la desaparición de la joven en el pueblo. Enseguida mandaron una patrulla a la casa de Marisol y Sergio, y en este momento es cuando parece ser que la policía se tomó en serio la desaparición de Marta. Estuvieron toda la tarde hasta la noche tomándoles declaración y explicando la situación ocurrida. Por la gravedad de los hechos, en este momento el caso pasó a la unidad de homicidios y más tarde la UCO, la Unidad Central Operativa, entraría en juego en este suceso. La Guardia Civil comenzó con las búsquedas en Manuel, y su primer movimiento fue rastrear los teléfonos de Marta e Ignacio Palma, quien fue el primer sospechoso, pero para entonces había huido del pueblo. 21 días después, Ignacio se entregó a la policía, indicando que durante este periodo había vivido en casas abandonadas y cajeros de bancos. Sin embargo, apareció impoluto. La policía accedió a su ficha y comprobó que Ignacio había tenido unos meses antes un altercado con una prostituta, Arlene Ramos. Arlene Ramos tenía 32 años y era originaria de Brasil. Ejercía la prostitución en un piso en Marqués del Turia, Valencia, junto a otras mujeres. Conocemos que el 24 de marzo de 2019, Ignacio contactó con Arlene para hacer una fiesta blanca, es decir, sexo con droga, en este piso. Se sabe que Ignacio introdujo en la vagina y el ano de Arlene droga, con conocimiento del resultado que efectuaba. Arlene comenzó a convulsionar, por lo que el acusado salió corriendo. La mañana del 25 de marzo, la joven fue encontrada por sus compañeras y llamaron a emergencias. La vivienda contaba con cámaras de seguridad
lo que dejaba constancia de que Palma había estado con la joven. Marlene fue trasladada al hospital. De camino, sufrió 2 paradas cardiorrespiratorias. El diagnóstico fue de intoxicación por tóxicos con infarto cerebral establecido en el córtex cerebral, que derivó en una muerte encefálica el 3 de abril de 2019. En aquel momento, certificaron una muerte propia de una sobredosis accidental producto de un juego sexual. Tras la desaparición de Marta, parecía muy sospechoso que Ignacio estuviese involucrado en la muerte de una joven y posteriormente en la desaparición de otra. Cuando fue a prestar declaración estuvo alrededor de 13 horas seguidas y confesó el asesinato de Marta Calvo. Él declaró que fue una muerte accidental tras haber mantenido relaciones sexuales y haber consumido droga. Señaló que ambos se fueron a dormir y cuando se despertó se percató de que Marta había fallecido. La Guardia Civil descubre que la mañana del 8 de noviembre, con el cuerpo de la joven en la bañera de su domicilio, Ignacio Palma compró varias bolsas de basura, sierras y productos de limpieza. El hombre comenzó a descuartizar el cuerpo de la joven y a limpiar la vivienda. Tiró los últimos restos de productos por el váter, lo que sería determinante ya que se encontrarían restos biológicos de Marta. Indicó que las bolsas con los restos del cuerpo los tiró en un contenedor, se deshizo de las sierras en otro cubo de basura y regresó a la casa para limpiar. Importante recalcar que hasta la fecha el cuerpo de Marta no se ha recuperado. Tras esto, afirma haberse ido un par de días con su madre y acompañarla al aeropuerto, ya que la mujer se tenía que desplazar a Mallorca. Tras esto, Ignacio tiró su móvil y desapareció durante 21 días. El caso en ese momento se hizo viral, apareciendo fotos en las noticias con la imagen de Ignacio Palma, y se recibió una oleada de llamadas de numerosas mujeres que ejercían la prostitución, que aseguraban haber sido atacadas por este hombre. En un primer momento se supo que había 8 denuncias que se habían interpuesto en el momento de los hechos, pero el nombre que daba el sospechoso siempre era falso, y el móvil que utilizaba para contactarlas siempre era distinto, y nunca estaba a nombre de Ignacio Palma. Por ello, todas estas denuncias se archivaron sin tener ningún tipo de resolución. En junio de ese mismo año, 5 meses antes de la desaparición y la muerte de Marta Calvo, una mujer que ejercía la prostitución fue hallada fallecida por sus compañeras en el piso en el que trabajaban debido a una sobredosis. La víctima, de 26 años, era Lady Marcela Vargas, originaria de Colombia, y llevaba solo unos meses viviendo en España. En Colombia tenía 2 hijos pequeños de unos 3 años que había dejado a cargo de su madre. Ignacio había contactado con la víctima a través de una aplicación y quería mantener relaciones sexuales a la vez que consumiesen droga, haciendo una fiesta blanca. Los hechos ocurrieron en la Avenida de la Plata en Valencia, que en aquel momento era un prostíbulo. Sin embargo, cuando se produjo el encuentro sexual, no había nadie más en el domicilio. Los forenses explicaron que Lady Marcela murió entre una combinación de asfixia e intoxicación letal. Matizaron que esto era mortal para cualquier persona, por la dosis tan alta. Esta droga debió haber sido introducida por el recto o por la vagina. Para este punto, llevamos 3 víctimas mortales, además de las mujeres que afirmaron haber sido contactadas por Ignacio para realizar una fiesta blanca. Se sabe que una de ellas, en el momento en el que le introdujo droga, empezó a ponerse muy mala. Otra se negó, y aún así Ignacio intentó forzarla, y la mujer tuvo que ponerse hecha una furia para expulsar a Ignacio de la casa. Todas las declaraciones coincidían con el tema de la droga y la forma de su introducción. Siempre contactaba por WhatsApp o a través de páginas de citas, daba un nombre falso y se deshacía del teléfono con el que contactaba con su víctima. Pero, ¿quién es Ignacio? Jorge Ignacio Palma nació el 8 de noviembre de 1982, coincidiendo curiosamente con que el 8 de noviembre de 2019 descuartizó el cuerpo de Marta. Es de Ibagué, Colombia, pero se asentó en España. Tiene un pasado delictivo, era un integrante de una banda de narcotraficantes, moviendo droga en España. Cumplió 3 años en prisión, ya que se le pilló trasladando esta sustancia de Algeciras a Llerena. En 2008 fue detenido en Italia por el tráfico de sustancias alucinógenas. Fueron incautados 8 kilos de droga.
En esta ocasión estaba acompañado de su abuelo, que también era narcotraficante. De vuelta en España, concretamente en Pamplona, estuvo implicado por tráfico nuevamente de 300 gramos. Con estos antecedentes y con la supuesta implicación en los 3 crímenes acontecidos, Ignacio fue detenido y puesto en prisión preventiva a la espera de juicio, que se acabaría celebrando el 13 de junio de 2022. Fue condenado a 159 años y 11 meses de cárcel por el asesinato de 3 mujeres y el intento de 14 más, lo que significa una condena de entre 25 a 30 años. La familia de Marta, nada contenta con el resultado, recurrió la sentencia al Tribunal Supremo. El 22 de septiembre de 2024 se emitiría la nueva sentencia contra Jorge Ignacio, que fue condenado a prisión permanente revisable, la máxima sentencia en España. Este indignante caso nos recuerda que la violencia hacia las mujeres no siempre tiene la forma que imaginamos. A veces ocurre en entornos íntimos, en citas concertadas, en pisos privados donde nadie más escucha. Y muchas veces, desgraciadamente, estas mujeres son invisibles para el sistema. Hoy desde Archivo Mortal queremos recordar a Marta, Lady Marcela, Arlene y a todas las mujeres que fueron víctimas de este sujeto, porque detrás de cada nombre hay una historia, y detrás de cada historia una advertencia que no podemos ignorar. Gracias por escuchar Archivo Mortal, un canal donde recordamos a las víctimas y donde no nos olvidamos de lo que muchos preferirían callar. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto con el siguiente caso.